Sean bienvenidos aún los que están en las redes y todos los que están en este lugar. Qué bueno y delicioso es estar los hermanos juntos y en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Un tema que el Señor ha estado poniendo en nuestro corazón, insistiendo, es el altar familiar. Es algo muy especial que debemos de hacer tú y yo. ¿Y saben una cosa? La adoración comienza en el hogar. ¿Cuántos sabían esto? La adoración no comienza en este recinto. La adoración comienza en nuestro hogar. Y se preguntará usted, ¿cómo así que comienza en el hogar? Sí, porque comienza amando a mi cónyuge. Eso es adoración al Señor. Amando a mis hijos, sirviéndoles, tratándoles con humildad y mansedumbre y paciencia. Esto es una forma de adorar al Señor. Y a veces nosotros lo pasamos por alto y pensamos que adorar al Señor es solo venir a este lugar y cantar. Cantar es una parte de la adoración, pero adorar es un estilo de vida. Así que cuando yo trato a mi familia con humildad, con mansedumbre, cuando yo les sirvo, cuando yo tengo paciencia con ellos, estoy aplicando lo que dice la palabra de Dios y estoy adorando a mi Señor. Cuando yo procuro mantener la unidad, que dice la Biblia que es el vínculo de la paz, cuando yo aprendo a perdonar constantemente y nos valoramos, esto se convierte en una adoración para nuestro Dios. Vamos a abrir la Biblia en el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 26. Santiago, capítulo 1, versículo 26. La siguiente, por favor. Nos dice así la palabra del Señor. Los que ya lo encontraron y los que no lo tienen pueden leerlo allí en la pantalla. En la diapositiva está el texto bíblico. Nos dice, vamos a decirlo, 1, 2 y 3. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña en su corazón, no lo escucho, dice, la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Aleluya. Qué versículo tan tremendo. O sea que el deseo del Señor es que cada familia disfrute armonía. Pero de nada sirve que nosotros digamos, yo soy cristiano, yo temo a Dios, si realmente nuestro comportamiento no lo está demostrando. Y aquí el libro de Santiago nos dice, si alguno se cree religioso y no refrena, ¿con qué más fallamos nosotros? Con la lengua. No refrena su lengua. Hablamos por hablar. No pensamos lo que decimos. En momentos de enojos, en cualquier ocasión de nuestra vida, esta lengua, dice la Biblia, que es un mundo de maldad. Con ella bendecimos a Dios, pero también maldecimos a los hombres. Esto es un engaño en nuestro corazón. Y entonces la religión que tú estás profesando, que dice la Biblia, es vana. No te sirve de nada. Entonces el Señor dice, la religión pura, la verdadera, es que tú visites a los huérfanos, que estés pendiente de las necesidades de las personas, de las tribulaciones y guardarte sin mancha ante el mundo. ¿Y cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo lo vamos a lograr? Entonces es a través del altar familiar que vamos a levantar en nuestra casa, para ser formados según el carácter de nuestro Señor Jesucristo.
Solo cuando obedecemos los mandamientos y estatutos del Señor es que nosotros empezamos a gozar de una verdadera familia. El hogar es el lugar de consagración del creyente. Usted no se consagra aquí. Usted se consagra primeramente en su hogar. Demuestra usted públicamente la dedicación que usted tiene al Señor. Y vamos a ver lo que dice Romanos 12:1. Romanos 12:1 al respecto. Nos dice así la palabra del Señor. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, dice, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea que tú y yo nos tenemos que presentar todos los días delante del Señor como un sacrificio vivo. Y ese sacrificio tiene que ser agradable, o sea, sin mancha. Porque esto es nuestra máxima expresión a Dios. Todos los días es nuestra ración. Amén. Bueno, entonces vamos a mirar qué es entonces ese altar familiar. Se los he dicho muchas veces y aún el reto es que cada casa sea un templo. A ver, dígamelo. Cada casa tiene que ser un templo. Cada padre un sacerdote y cada mesa un altar. Ese es el reto que nosotros tenemos. Que nuestra casa se convierta en ese templo. En un templo usted cuando llega aquí, usted se porta como que bien, ¿verdad? Porque dice, esta es la casa de Dios, aquí no se va a hacer bulla, aquí no vamos a correr, tenemos los mejores modales. Pero cuando nosotros nos llevamos esa idea, que mi casa también es un templo, ¿qué hago yo en mi casa? Me porto lo mejor porque sé que el huésped principal se llama el Señor Jesucristo y Él nos está mirando. Entonces mi casa se tiene que convertir en un templo, en un lugar de adoración y exaltación del nombre del Señor. Entonces yo empiezo a servirle a mi familia, a tratarla bien como Dios quiere que yo trate a mi prójimo y se convierte en un templo que exalta y glorifica el nombre del Señor. Aleluya. El altar familiar es el ambiente donde adoramos al Señor en familia. Lo adoramos, lo amamos mutuamente y compartimos juntos ese tiempo de lectura bíblica, de oración, de meditación de la palabra de Dios. Por lo tanto, el altar familiar es fundamental para que haya unas buenas bases en la familia. Y cuesta, hermano. Y cuesta porque cada quien está en lo suyo. Y tal vez está el más espiritual en la casa que dice, bueno, vamos a orar. Espérate, que estoy terminándome la novelita. El otro dice, bueno, vamos a leer la Biblia. Espérate que estoy aquí. ¿Y cuánto cuesta hacer ese altar? Pero cuando hay una disposición en el corazón, el Señor empieza a obrar allí. Aleluya. El altar es lo primero que se debe hacer para establecer una familia fuerte y saludable. ¿Cuántos quieren tener una familia fuerte y saludable? Y hoy invitamos a todas las familias que estuvieran en este lugar para que recibieran este pequeño entrenamiento, porque si queremos tener una familia fuerte y saludable, debemos de empezar a elevar este altar delante del Señor en oración, en lectura de la palabra de Dios, y veremos que será de gran edificación para nuestras vidas. Vamos a mirar en esta mañana algunos ejemplos que nos da la Biblia. Hay muchos, pero yo cogí solamente dos, de personajes que vieron la importancia de levantar un altar con su familia para adorar al Señor. Y el primer ejemplo que tenemos aquí es Noé. Vamos a mirar la segunda diapositiva, donde nos habla de Noé. Génesis 8:20 nos habla de este hombre,
un hombre que agradó a Dios, porque en medio de una generación perversa, en medio de una generación que no temía a Dios, dice la Biblia que fue el único que agradó a Dios. Y con toda su familia se salvó. El arca de la salvación está abierta para ti y para mí. Dios está esperando que tú y yo introduzcamos a nuestra familia en el arca de la salvación. Que cuando el Señor venga y diga, venid, no solamente tú seas salvo, sino con toda tu familia puedas estar en ese lugar. Pero este era un hombre muy agradecido. Y dice la Biblia en Génesis 8:20, y edificó Noé un altar, ¿a quién? A Dios. Y el altar es tipo de un lugar de adoración al Señor. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció un holocausto en el altar. Holocausto significa lo que sube a Dios. Es la adoración al Señor. ¿Y él lo hizo solo? No. Lo hizo junto con sus hijos, con sus nueras, con su esposa. Los llamó, porque el padre de familia debe llegar a tener autoridad en su casa para que cuando convoque a sus hijos, a su esposa, todos vengan delante de la presencia del Señor y puedan exaltar su santo nombre. Tenemos otro caso de Elcana. Elcana nos habla la Biblia en 1 de Samuel 1:3. Elcana era un hombre temeroso del Señor. Y mira lo que hacía él. Dice, y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo. En ese entonces no había muchos lugares de adoración como ahora, que en cualquier lugar se puede abrir una iglesia, sino que había un solo lugar de adoración y era un esfuerzo grande que tenían que hacer, porque vamos a suponer que la única iglesia estuviera en Bogotá, la capital del país, y que nosotros todos con nuestra familia tuviéramos que ir, y dice, por lo menos una vez al año. Teníamos que pagar pasajes, teníamos que pagar alimentación, hotel. Pero mire que él no miraba los costos. Él miraba era que tenía que adorar al Señor junto con toda su familia. Él no iba solo. Si usted lee el texto bíblico, dice que iba con Ana, iba con los hijos de Penina, iba allí a adorar al Señor y exaltarlo todos los años porque lo tenía como una prioridad. Porque Dios debe ser el primero en nuestras vidas. ¿Qué dice la palabra? El primer mandamiento, oye pues Israel, el Señor tu Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu fuerza. ¿Y dónde lo vamos nosotros a enseñar? En el altar familiar. No lo vamos a enseñar en otro lugar. No solamente es hacerlo nosotros, porque a veces nosotros somos consagrados al Señor, pero nuestra familia no está consagrada al Señor. Y dice la palabra del Señor que polvo somos y al polvo volveremos, y que lo único, cuando usted mira que vamos a llevar para los cielos, ¿quién será? Nuestra familia. Aquí se queda todo. Usted puede tener la riqueza en la casa, pero eso no se lo va a llevar. Pero la familia nuestra es la que vamos a llevar a los cielos. Entonces, mirando estos ejemplos bíblicos de personas que tuvieron un altar al Señor, que nos dejaron este ejemplo, vamos a mirar qué es un altar. Estuvimos mirando el altar familiar, ejemplos bíblicos. Ahora, ¿qué es un altar? Vamos profundizando más. Empezamos de lo grande a lo más pequeño. Un altar es el lugar donde nos relacionamos con Dios, nosotros mismos y nuestro prójimo. Mire lo profundo que es esto. Cuando usted busca al Señor,
usted se relaciona con Él, pero esa relación con Él que es vertical, al estar en su presencia, esto nos lleva a tener una relación horizontal, que quiere decir, conmigo me hace mejor persona, me transforma, pero no solamente conmigo, sino también con mi prójimo. ¿Y quién es mi prójimo más cercano? Mi esposo, mis hijos. Eso es mi prójimo más cercano. Entonces, cuando yo tengo un altar, que fue lo que hizo Noé, Noé ofreció las palomas, ofreció todos los animales limpios al Señor. Él adoró y ofreció un holocausto al Señor, pero estaba con sus hijos. Y cuando él terminó de adorar, su vida era diferente y sus hijos eran obedientes y llenos de la presencia del Señor. Entonces, es importante, porque a veces creemos que solamente el altar me sirve para comunicarme con Dios. Pero lo que yo recibo de Dios me sirve para relacionarme, tener una mejor imagen de mí mismo y una mejor imagen de los que me rodean. Entonces cambia mi manera de comportarme con mi prójimo, porque sé que son hechos a imagen y semejanza de Dios. Y con mi misma boca que adoré al Señor, no puedo maldecirlos a ellos. Entonces yo cambio, yo empiezo a mirarme como un reflejo de Dios y mi autoestima es una autoestima buena. Porque sé que yo fui formado por las manos de Dios, que soy real sacerdocio, que soy una persona importante para el Señor, porque eso sucede en el altar. Segundo, los altares eran lugares de sacrificio. O sea, ahí se ponía la víctima encima del altar. Hoy por hoy, ya nosotros no ponemos la palomita, el cordero. Pero ¿quién debe estar sobre el altar? Dígalo. Yo, su vida. Recuerda el versículo, que nosotros somos un sacrificio vivo, santo, agradable al Señor, que es nuestro culto racional, o sea, diario. Entonces, si el altar es un lugar de sacrificio, no hay persona que haya estado en la presencia del Señor que no sea transformada, que no se ponga en las manos del Señor y le entregue todo lo que es para hacer olor fragante al Señor, porque ese es el altar. Yo no concibo que una persona haya tenido un altar familiar o un altar personal y es una persona que todavía sigue con sus mismos celos, pleitos, contiendas. No, entonces no, realmente no fue un sacrificio al Señor, porque el apóstol Pablo decía, todos los días yo muero, todos los días muero, pero no es físicamente, es a mi yo, a mis placeres. Entonces, es importante tenerlo. Y cuando nosotros enseñamos esto a nuestros hijos, ellos van a desear ese tiempo, porque ahí muero yo. Además, eran los lugares de la presencia de Dios. Dice la Biblia que donde están 2 o 3, allí está el Señor. Ahí está Él. Su presencia se derrama en estos altares. Tercero, el altar es señal de la presencia de Dios, donde se manifiesta en una forma especial. Hermano, lo que yo hago en secreto se ve en público. Esto quiere decir que lo que yo hago en mi casa, con mi familia, se va a reflejar cuando estoy aquí en toda la congregación. ¿Sabe por qué nuestros hijos no adoran al Señor como deben de adorarlo? Porque aquí la mayoría viene obligado. En estos días estaba hablando con una líder y me decía, yo quiero organizar de tal forma que los jóvenes y adolescentes puedan también venir el sábado, porque veo que el domingo vienen más. Y nos hacíamos la pregunta, ¿por qué? Porque el domingo viene el papá y la mamá y tienen que venir porque tienen que venir, vienen obligados. El sábado vienen por su propia voluntad. ¿Qué nos está diciendo esto, hermano? Que no hay altar
familiar en la casa. Que no hay autoridad de los papás. Porque el domingo tienen que venir, pues lo traen remolcado. ¿Y qué pueden hacer? Pero cuando de mi propia voluntad tengo que venir a la casa del Señor, a adorar al Señor, eso cuesta. Porque en lo público no manifiesto lo que tengo en lo secreto. Esto es fuerte, hermano. Esto es fuerte. Porque quiere decir que no hay una devoción en mi casa. No hay un altar en mi casa. Y por lo tanto la presencia de Dios no se manifiesta allí. Y ahí están las citas bíblicas donde el Señor se manifestaba cada vez que había un altar. Había sanidad, había salvación. En el altar familiar se ora y se ponen las peticiones delante de Dios. Porque dice, y apareció Jehová a Abraham y le dijo, mira la promesa, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar ¿a quién? A Jehová, quien le había aparecido. Siempre Abraham edificaba un altar al Señor, era un hombre de altar, de presencia de Dios, y por eso recibió todas las bendiciones que recibió, y su descendencia recibió las promesas, y él le enseñó a sus hijos que levantara un altar, porque si usted lee la Biblia, Isaac también levantó altar, Jacob levantó altar al Señor, porque sabían que era necesario estar en la presencia del Señor. ¿Cuántos le dan un aplauso al Señor por eso? Es un reto. Necesitamos tener hogares de altar, para que cuando aquí se cante, que es parte de la adoración, veamos otra actitud. Pero ¿cuál es la actitud de nuestros hijos aquí? Y hay un momento donde todos corren al segundo piso, y a veces que yo subo así y miro y empiezo, bueno, ¿y qué hacen ustedes aquí? Bajen, bajen. Ay, pastores, ¿qué? Porque no quieren. Y sabe también, es que el altar familiar, y yo lo he visto en mi casa, se ha convertido en un lugar de contienda a veces. ¿Qué vamos a orar? ¿Qué vamos a hacer? Y no lo disfrutamos. ¿Y usted cree que el Señor va a descender donde hay discordia? ¿Usted qué cree que vamos a experimentar la presencia del Señor? No. Se convierte en algo rutinario, pero no de presencia de Dios. El altar es un lugar de misericordia. Primero de Reyes 2:28 nos habla de la misericordia. ¿Y qué es la misericordia? Es darle a alguien lo que no se merece. Esa es la misericordia. Es darle a alguien lo que no se merece. Entonces, si el altar es un lugar de misericordia, quiere decir que ahí perdonamos y le damos a los hijos, al esposo, a la esposa lo que no se merece, el amor y el cariño, porque se portó terrible en el día. Pero como el altar es un lugar de misericordia, yo estoy ahí delante del Señor y nos perdonamos y extendemos el favor y no permitimos que el sol se ponga sobre nuestro enojo, porque le damos lugar ¿a quién? Al diablo. Y vino la noticia a Joab. Mira cómo es el altar de misericordia. Porque también Joab se había adherido a Adonías, si bien no se había adherido a Absalom, y huyó Joab al tabernáculo de Jehová y se asió de los cuernos del altar. Porque es que había una promesa que cuando alguien hacía algo malo podía correr al altar y agarrarse de allí y alcanzar la misericordia y no lo mataban. ¿Cuántos hijos quieren estar en el altar y agarrarse de la misericordia para que mi papá me perdone? Y se postran ahí, Señor, tienes que hacer algo en mi familia, pero no. En el momento del devocional tienen el chorote que les llega a la popa. Y vamos a cantar. Vamos a leer la Biblia. No se está convirtiendo en un lugar de misericordia. Y tenemos que hacer que el altar sea un lugar de misericordia. Seguimos. Aleluya.
El próximo, mi hermano. El altar familiar. Vamos a mirarlo. ¿Está listo ahí, Yera? En el altar familiar es donde adoramos a Dios en espíritu y verdad. Juan 4:23 nos habla que ya nosotros no adoramos solo en un solo lugar, sino en muchos lugares, pero Dios está buscando verdaderos adoradores que adoren al Padre en espíritu y verdad. No de embuste, embuste, con todo su corazón. El altar familiar es un ambiente donde se logran grandes victorias en nuestra vida espiritual y natural. Allí se van a lograr grandes victorias porque viene perdón, restauración, donde todos nos unimos a orar y vemos lo que hacemos en secreto, que el Señor nos recompensa en público, el Señor nos responde, donde abrimos el corazón y comentamos lo que nos pasó en el día y todos levantamos una oración a nuestro Padre Celestial. En el altar familiar es donde nos unimos como familia y ponemos una cobertura especial sobre nuestra familia. Usted sabe lo que es tener una cobertura. Eso es grande. Yo no quiero estar fuera de cobertura nunca del Señor. La Biblia dice en el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Pero eso no es solo decirlo. En el altar familiar ponemos esa cobertura. Señor, protege a mi familia. Señor, guarda nuestra mente, guarda nuestros corazones. Señor, queremos habitar confiados en ti. Señor, guarda nuestra salida, guarda nuestra entrada, guarda nuestras decisiones, guarda nuestros negocios, guarda nuestros vehículos. Guarda, Señor, el lugar donde habitamos y empezamos a poner una cobertura y todos comprendemos que bajo la sombra del Señor es que tenemos protección. Pero muchas veces no lo hacemos, cada uno anda por su lado y después escuchamos las malas noticias. ¿Qué pasó? Yo a veces les pregunto a mi familia, ¿oraste? ¿Realmente te acercaste al Señor? Y a veces no, porque hermano, a veces hay portillos que se abren en nuestra casa. Y el enemigo no es como nuestro Padre Celestial que está a la puerta tocando y esperando que alguno oiga su voz y le abra. No, Él no es así. Él donde se le abre, ahí entra. Y entra rapidísimo. Por eso hay que estar orando constantemente. Por eso hay que tener ese altar familiar. Yo escuché un testimonio hace años de un hermano que era negociante en el desierto del Sahara. Y este hermano acostumbraba todos los días a orar antes de dormir y crear una cobertura especial sobre su vida, sobre su negocio, sobre sus enseres. Y en el desierto hay muchos que les gusta robar. Pero él ponía todos sus camellos así en círculo y oraba. Pero hubo un día que estaba tan cansado y no oró. Y resulta que se metieron todos los bandoleros, pero no le robaron, sino que lo despertaron. Mire, lo despertaron. Oiga, Señor, ¿qué pasó hoy? Nosotros tenemos años de intentarle robar. Y hoy encontramos un portillo abierto que nunca habíamos visto y hoy no oré. Pero como tenía varias oraciones, Dios lo cuidó y lo que ocurrió fue admiración de aquellos que le querían robar. Hermano, no deje que sus hijos ni su esposo ponga un pie fuera de la casa sin una cobertura especial. No importa lo afanado que sea el día. A mí me enseñaron a hacer este devocional siempre y también declarar la palabra cuando voy a salir. ¿Cuántos declaran la palabra cuando van a salir? Los hermanos de otras tradiciones, otras religiones, cuando van a salir hacen tin, 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 tin. Pero qué bonito. Por ejemplo, a mí me enseñaron un versículo
que yo digo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Señor, cúbreme con tu sangre preciosa, porque yo no sé lo que se va a presentar afuera. Yo no sé que hay gente maligna que en la terraza puede echar una cosa que no debe ser por envidia. Cuando cojo mi carro, hay hermanos que se ríen y dicen, la pastora dice una retrajín, la pastora empieza y digo, ora tú, y pongo a orar a todos, dije, porque hay una protección, hermano. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que hay valles de sombra de muerte. Y Él nos guardará de esos valles de sombra de muerte en la carretera. Hay valles de sombra de muerte. Las carreteras las rezan, las oran. La otra vez vimos un señor con un capuchón que iba y ponía la mano, vea. Al rato hubo muchos accidentes en esas carreteras. Entonces, hermano, aprendamos a no salir sin esa cobertura, a tener ese altar familiar. De pronto en la mañana no se puede hacer muy largo, pero se puede hacer algo, se puede siquiera 5 minutos orar, leer la palabra del Señor. Y si no lo hacemos en familia, ponga cada uno, diga, no salga sin la cobertura del Señor. Y cite la palabra de Dios. En estos días le estoy enseñando a mi hijo que utilice el nombre de Jehová Nisi. Jehová Nisi, ¿qué significa? Jehová mi estandarte, mi bandera. Le digo, apenas que estoy, porque se están presentando conflictos en el colegio y la pelotera y todas esas cosas. Y digo, apenas que usted se baje de la moto y vaya al colegio, diga, Jehová Nisi, ves delante de mí. Y Él va adelante, hermano, protegiendo tu camino como la bandera tuya, porque se presentan cosas. Jehová Shalom, ves delante de mí, confiese y va a tener esa cobertura, porque el que habita el abrigo del Altísimo, ¿qué pasa? Morará bajo la sombra del Omnipotente. ¿Está viendo la importancia del altar familiar? ¿Está viendo la importancia de enseñar estos principios? Que nuestra familia diga, yo no puedo salir así, porque salimos, abrimos la puerta así de cualquier manera. No, cúbrase con la sangre de Cristo, ore, porque la Biblia dice que Él guardará nuestra salida y nuestra entrada desde ahora y para siempre. Y aunque venga lo que venga, nosotros hemos pasado en parte donde sucedió el accidente unos minutos antes de nosotros pasar y decimos, Señor, tú nos guardaste. Él nos guarda. Ayer yo iba manejando el carro y los carros de ahora no quieren hacer escuadra. Y yo sí hice mi escuadrita y veo cuando el que me pasó de una manera así, que si yo no hago mi escuadra me tumba. Y yo llevaba mi vía. Pero la gente ahora no le interesa ni la vía, ni la otra vía, ni nada. Pero yo decía, Señor, gracias, porque desde que yo tomo el carro digo, Señor, guárdame, hazme una conductora especializada, dame ojos de águila, Señor, guarda a mi derecha y a mi izquierda, Señor, ayuda, Señor, líbrame de esos mototaxistas imprudentes, líbrame de gente que no sabe hacer la cosa. Yo empiezo a decirle al Señor, y muchas veces me he visto librada de peligros, de accidentes, de mortandad, hermano, que dice que anda en la oscuridad, que en medio del día destruya, tiraron una bomba, nos hemos visto enfrentado cosas así, que tiran ahí en el momentico, que pasa esto, pero a usted no le llega, porque usted habita bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Gloria a Dios. En el altar familiar es donde recibiremos sabiduría. ¿Para qué? Y revelación de la palabra de Dios de una manera realmente poderosa. Qué bonito es abrir la palabra del Señor y ver. Nosotros estamos leyéndonos Eclesiastés y estamos recibiendo sabiduría de Eclesiastés, pero nos damos cuenta de la condición del hombre. Dicen mis hijos, y Salomón, ¿cómo que estaba depresivo aquí cuando escribió esto? Y empezamos a decir, así no se habla, así no se vive. Y estuvimos dando cuenta, mira, Salomón aquí no tenía conciencia de la eternidad ni de la salvación, porque él dice que todos mueren y no se sabe la diferencia entre el animal y el ser humano. Y nadie ha regresado y no se sabe, eso lo dice Salomón. Pero ¿cuándo escribió Salomón eso? Cuando estaba descarriado. Él no lo escribió cuando estaba consagrado el Señor. Pero después, cuando usted termina todo el libro de Eclesiastés, él dice,
reconoce esto, aunque todo es vanidad, dice, pero todo procede de la mano de Dios y Dios le da la bendición que usted disfrute de los bienes, disfrute de la comida y teme a Dios y hace el bien. O sea, ya después reconoce que sin Dios no somos nada en este mundo. Entonces, en el altar familiar recibimos sabiduría, porque ahí al leer la palabra del Señor nos va instruyendo, nos va diciendo y nos va corrigiendo nuestro camino, porque es que estamos en esta naturaleza caída. Y más, cuando entramos en la adolescencia, Dios mío, que quiere la personalidad salir y es lo que yo digo, pero ahí va. Dice la Biblia, echa tu pan sobre las aguas, que a su tiempo. No nos cansemos de hacer el bien. Pasarán los años y parece que no está pasando nada. Algo está pasando. Algo el Señor está haciendo en la vida de ellos. Y cuando crecerán serán hombres y mujeres de bien. Cuando veamos nos vamos a dar cuenta que el esposo sí fue transformado. La esposa sí fue transformada por la palabra del Señor, porque ella nunca volverá vacía. Aleluya. Vamos a seguir con la otra diapositiva, por favor, para seguir mirando este altar familiar. Y aquí yo les hago una pregunta. ¿Está usted teniendo este tiempo diario con su familia? Recibí solo 3 sobrecitos. Espero que hoy me hayan traído los sobres. Estoy dando oportunidad, los sobres donde usted me está reportando que sí hizo el altar familiar. 3 sobres de hace más de un mes que estamos insistiendo. Haga el altar, haga el altar. Pero ¿cómo vamos a saberlo? A través de reporte. Mire este versículo tan hermoso en Deuteronomio 6:5, apréndaselo. Mire lo que dice. Ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te mando. Repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar. Cuando estés en tu casa o en el camino y cuando te levantes o cuando te acuestes, escríbelas en tiras de cueros y átalas a tu brazo y cuélgalas en tu frente. Escríbelas en las puertas de tu casa y en los portones de la ciudad. Maravilloso versículo. Hace 2 semanas lo estuvimos escudriñando, lo que nos dice este versículo. Y que el pueblo de Israel lo aplica porque sabe la gran verdad que tiene este versículo. Aquí nos reta a nosotros como padres de familia a conocer al Señor, a intimar con el Señor la primera parte. Y después de esto, entonces nosotros vamos a enseñarle a nuestros hijos. Pero lo que ya yo he experimentado, lo que ya yo he vivido, voy a repetírselo y los voy a enseñar en todo momento, hermano. Corrijamos con la palabra del Señor, con los versículos de la palabra del Señor, cuando se acueste, cuando se levante y allí que estén en su mano, que eso quiere decir que sepan aplicar la palabra en lo que hacen. En la frente, que los pensamientos estén centrados en el Señor y donde quiera que esté debe estar la palabra del Señor. Es un reto. ¿Estás haciendo tú el altar familiar? ¿O cada uno está por su lado, orando pero en discordia? Y ahí no desciende el Señor, porque donde están 2 o 3, ¿qué dice la Biblia? Ahí está el Señor. Y lo decimos solamente para la iglesia. Pero la primera iglesia, ¿cuál es? Mi casa. Yo soy el pastor ¿de dónde? De mi casa. No puedo pastorear la casa del Señor cuando mi casa está mal. La Biblia dice, el que quiere obispado, buena obra desea. El que le quiere servir al Señor, buena obra desea. El Señor lo felicita, pero dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, casto, no dado al vino, no pendenciero, no codiciosos de ganancias deshonestas, que tenga a sus hijos en sumisión. Y dice todo esto, hermano.
Pero eso es cuando yo tengo un encuentro con el Señor todos los días. En todo lo que pienso, lo que hago, lo que soy, reflejo al Señor. Amén. Vamos a seguir con el otro. Propósitos del altar familiar. Eso tiene un propósito. No es hacerlo por hacerlo. El primer propósito, vamos a leerlo fuerte. 1, 2 y 3, ¿qué dice? Juntos adorar a nuestro Creador y Padre Celestial. Ese es el primer propósito. Juntos vamos a adorar a nuestro Padre Celestial. Segundo propósito, tener un tiempo especial de comunión con Dios. Amén. Las flores no dejan ver, pero los que están acá sí. Tercero, fortalecer los lazos familiares. ¿Lo sabía? Que ahí se fortalecen los lazos familiares en el altar. Ahí nos abrazamos, molestamos, pechichamos y todos nos acurrucamos. ¡Qué lindo! Anoche yo les decía a mis hijos, acérquense a papá, pongan su cabeza para que papá los bendiga. Y él los arrulla y eso es bonito, hermano. Esos lazos se fortalecen porque ahí está el abrazo, no hay afán, nos bendecimos. Y entonces yo digo, yo le cojo a veces los pies y yo le oro aquí en los pies y aquí le oran en la cabeza algunos porque ellos tienen que ser restaurados y nos amamos allí. Pero el altar familiar no solamente, nosotros tenemos un reto, no solamente es hacerlo en la noche corriendo, sino también tener un tiempo, un día especial, donde se hagan juegos, donde se hagan caricias, donde se lea la Biblia, donde se comparta una comida, donde se pueda ver una película cristiana unida. Y ese es un altar familiar, porque a veces nos cuadriculamos que tiene que ser así. Y nuestros hijos van a desear ese momento especial. Cuarto, solicitar ¿qué? La ayuda de Dios en el diario vivir. Ahí nos unimos a orar. Quinto, interceder unos por los otros. Eso lo hacemos en el altar. Sexto, formar el hábito de tener tiempo con Dios diariamente. El reporte es solo un día, que quiero que tengan por lo menos. Pero qué lindo que lleguemos a tener todos los días este tiempo con el Señor. Y que se convierta en un hábito. Y que aun cuando salgan de la casa, ya tienen ese hábito. Nuestros hijos van a volar lejos, hermano. Y si no les enseñamos ese hábito, yo creo que nuestro corazón va a estar, ¿y si se descarría? ¿Y si no le teme al Señor? Pero si usted le enseñó, donde los lleve el Señor, allí ellos van a levantar un altar. Aleluya. Seguimos con la próxima. Consecuencias de no tomar tiempo para realizar el altar familiar. Haga así, uy, uy, uy. Uy, uy, uy. Vamos a ver qué consecuencias hay, porque nosotros nos gustó todo lo demás. ¡Qué bonito! Pero hay consecuencias por no hacerlo. La primera consecuencia, deshonraremos a Dios al desobedecer su orden y por lo tanto las consecuencias vienen. Porque ¿cuál fue la orden que leímos en Deuteronomio? Que amemos al Señor con todo lo que somos, que estemos allí, que lo enseñemos a nuestros hijos. ¿Y cuándo lo vamos a hacer? Entonces vamos a ver lo que dice Deuteronomio 28:15, que es la primera consecuencia cuando somos desobedientes. No, hombre, qué altar familiar, ni que nada, después que tuvimos una pelotera aquí. Tiene que bajar la guardia y vamos a hacerlo. Porque ahí va a haber reconciliación. Recuerde que es un lugar de misericordia, es un lugar donde el Señor tiene que hacer algo en medio de nosotros. Pero acontecerá que si no oyeres la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir, ¿qué? Jehová te mandó a orar y tú eres responsable de hacer eso en familia, ¿sí o no, hermano Omar? Y Jehová te lo mandó. Dice, todos los mandamientos y estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti. ¿Qué vendrán? Todas estas maldiciones. Y les dejo la tarea que se lean Deuteronomio 28
y creo que se van a llenar de un escalofrío, van a decir, Dios mío, yo no quiero esto. Dice, vendrán las avispas y te picarán, vendrán enfermedades, vendrá esto, te derrotarán tus enemigos, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque no hay una cobertura especial. Entonces, esa es la primera consecuencia. Vamos a ver la segunda consecuencia. Colóquemelo, por favor. Desperdiciaremos el mejor tiempo como familia. ¿Usted creía que el mejor tiempo como familia era salir a pasear? ¿Era comer juntos? ¿Era ver televisión y películas? No. El mejor tiempo como familia es el altar familiar. ¿Por qué? ¿Qué sucede en el altar? Adoramos al Señor, hay reconciliación, hay misericordia, la presencia del Señor desciende. ¿Qué más? Hay gozo, paz. O sea, entonces el mejor tiempo es el altar familiar. Entonces no desperdicie ese tiempo. Tercero, perderemos la oportunidad de transmitir las verdades divinas. En ese momento donde estamos allí quietecitos, es especial para las verdades divinas. Amén. ¿Qué silencio hay hoy? Dígame. Dígame. Exactamente. Cuarto, no formaremos en nuestros hijos el hábito de tener su primer lugar para Dios y amor por su palabra. Ellos van a ver que el primer lugar de pronto va a ser coger el celular, ver la televisión. El primer lugar es estudiar, los que les gusta estudiar. Pero nosotros, si no hacemos esto, no vamos a formar. Estos son hábitos, hermanos, que se van creando día a día, noche tras noche. Yo a veces me admiro, hermano, porque en mi casa, yo le digo a mis hijos, el primer tetero que recibieron fue la Biblia, la oración. Y todavía, a veces cuando van a comer, y yo digo, ¿ya oraste? Ay, se me olvidó. Imagínense. Y la palabra dice, díselo, repíteselo. Yo digo, y si aquí en la casa no lo haces, entonces cuando estás en la calle almorzando, me pones a pensar, ay, hácelo. Hay que repetirle que se convierta en un hábito, que el primer lugar, el primer tiempo es para nuestro Dios. Quinto, no habrá en los hijos atracción hacia las cosas espirituales. Hermanos, si yo no les muestro esto, si yo no lo bonito, ¿qué van a tener ellos ganas de buscar al Señor? No. No, cuando venga a la iglesia, ¿cuánto tiempo nosotros pasamos en la iglesia? Los que nada más vienen el domingo, 2 horitas y 2 horitas y media. Y ya, ¿usted cree? Frente a todo lo que nosotros nos, en el día, en la vida, a los compañeros. Cuando usted está enfrentado en el trabajo, ¿a qué está enfrentado? A compañeros mal hablados, a gente que le coquetea, a gente que dice tantas cosas, que muestra que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le llaman bueno. Ahora si un muchacho no ve pornografía, ay, tú estás pasando mal, tú no has madurado, madura. Imagínense, le llaman madurez ver pornografía. Yo eso lo he escuchado. Ay, estás pasado de moda. Si no te viste con los pantalones de chirrete. Ustedes saben cuáles son los pantalones de chirrete, por acá abajo y todo, y caminan y que se les ve la marca del pantaloncillo, y entonces ellos están, pero cómprame la ropa así, no, pero vístase bien, no, están enfrentados a eso. Estamos enfrentados a malas conversaciones que corrompen las buenas costumbres, y si nosotros no hacemos el altar familiar, ellos no van a tener atracción ante las cosas espirituales. Porque lo espiritual cuesta y hay que darle y darle y darle. Y no se vuelve atractivo a menos que tengan una relación con Dios y estén en la presencia del Señor. Van a desear el mundo.
Y nosotros también vamos a desear el mundo, hermano, porque nos enfrentamos hacia esas cosas. ¡Ay, qué bonito! Entonces vamos a hacer como la hermanita que estaba en el culto y le preguntamos, hermana, ¿cómo estuvo el culto? Estuvo bonito. Cantaron unas rancheritas más bonitas. ¿Y cuáles rancheritas? Era que en la parte de atrás de la iglesia tenían un pico con unas rancheras. Mira cómo somos. Y la hermana estaba pendiente era de las rancheritas, no de las alabanzas, porque eso estaba en su corazón. ¿Sí? Y entonces no nos llenamos de Dios, hermano. Y no es que escuchar música secular sea totalmente mala, pero si usted, sus hijos, ¿qué es lo que están escuchando? Música secular, música secular, música secular, se van llenando de eso. Ninguna vez una alabanza al Señor, ay, qué aburrida esa alabanza. Pero sí, cógelo, hazme, no sé qué eres, como una loba, como un perro. Y muérdela, y hazme esto, y hazme lo otro, y no se queda. Y después, ay, ¿por qué mi hija se dejó tocar del novio? ¿Por qué tuvo esto? Hermano, ¿de qué se estaba llenando? ¿Tenía atracción por las cosas espirituales? No, porque usted no se los enseñó. Pero estamos enfrentados frente a un mundo, hermano, que tiene de todo, tiene de todo. Y eso es algunas cositas que se pueden decir, pero hay muchas cosas que atraen más que el mundo espiritual. Pero si usted lo hace constantemente, va a llegar el día que en ello se va a convertir en un deleite, en algo hermoso. Usted sembró la palabra del Señor y aunque fueren viejos, no se van a apartar del camino del Señor. Entonces, consecuencia. Ahora miremos la próxima, por favor. Bendiciones y resultados de poner en práctica el altar familiar. O sea, hay consecuencias negativas, pero también hay bendiciones. ¿Cuántos quieren las bendiciones? Entonces vamos a obedecer. Vamos a obedecer. La bendición de Dios estará sobre su familia. Yo quiero esa bendición de Dios. Deuteronomio 7, 12 al 26. Es bastante extenso. Léalo en su casa y va a ver esas bendiciones que vienen. Bendeciré tu arteza de amasar, bendeciré donde pongas tu mano, te bendeciré en tu salida, te bendeciré en tu entrada, te bendeciré en el campo, te bendeciré en la ciudad. Y empieza a decir todas las bendiciones. Te pondré por cabeza y no por cola. Estarás encima solamente y nunca debajo. Pero cuando obedecemos la palabra del Señor Jesús. Segundo, se creará el hábito de adorar a Dios. El Salmo 111 y 103 nos habla de ese hábito de adorar a Dios constantemente. En nuestra boca tiene que haber una adoración al Señor. Mire, yo he aprendido esto, que a veces yo me golpeo y digo, santo, gloria, gloria, gloria a tu nombre. El hábito de adorar al Señor. A veces pasan cosas difíciles y yo decía, pero porque, mira, vas a decir gloria a Dios, mami. Eso no es para decir gloria a Dios. Oh, gloria a Dios. Porque ya se creó el hábito, pero si no, ¿qué decimos nosotros? No adoramos al Señor, no se crea ese hábito de adorar, de mirar lo lindo que es el Señor, hermano. Mire, cuando se crea ese hábito, usted va en el camino. A veces nosotros cuando vamos para Arjona, cuando vamos para Bayunca y vamos en el carro y yo veo esa naturaleza, yo digo, qué lindo eres, Señor. Y veo que si es tempranito, el sol le pega así como a esas praderas y brillan. Yo digo, Señor, eso es tan lindo y me dan ganas de salir corriendo y adorar al Señor y decirle, qué bello eres. El salmista decía, cuando veo los cielos, ¿cuántos miran todavía los cielos? Obra de tus manos, que tú lo formaste. Me pregunto qué es el hombre para que tú lo visites y el hijo del hombre para que él tenga misericordia. Eso es adorar al Señor, mirar quién es Él. Tú eres bueno, tú eres santo, tú eres sublime. Se crea ese hábito constante y nuestra boca adorará siempre al Señor. Cuando veo el ancho mar, ¿usted le dan ganas de adorar al Señor?
Sí, Señor, gracias por esto. Mira, mira qué sabroso que me lo diste, Señor. Pero mira la grandeza tuya. Oye, no le veo dónde termina el mar. Pero si esto es así, cuán grande y cuán inmenso eres tú, Señor. Ese hábito se crea ¿dónde? En el altar familiar. Entonces, todo lo que yo vea, todo lo que soy, voy a adorar al Señor. Tercero, se formará el mejor modelo a seguir para nuestros niños y otros. Porque el modelo es estar primero en la presencia del Señor. El modelo será que en el altar hay perdón. En el hogar va a haber salvación. En el hogar va a haber restauración. Ese modelo lo aprendo con la palabra del Señor. Porque dice la Biblia, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso queda ahí guardado. ¿Y dónde? En el altar familiar. No en la novela, porque ¿qué nos enseña la novela? Siempre la mala es la esposa, la buena es la amante. Y entonces, vea, nosotros hasta somos partícipes de lo malo que hacen eso, porque siempre, sí, déjala, ella es mala, ella no sé qué. No lo practicamos, pero nos gozamos con lo que lo hacen. ¿Sí o no? Y eso es lo que están recibiendo a diario, alimentándose de las algarrobas de este mundo. Pero la palabra es leche, es miel, es vida, es el espejo que nos muestra todo. Y qué lindo este hábito, mi hermano. Nos corrige, nos exhorta, es cual martillo que quebranta las piedras. Esa es la palabra. 5. Facilitará una mayor comunicación entre los miembros de la familia. Ahí estará el Señor. Y podremos hablar aún de temas bien fuertes, pero como está la presencia del Señor, allí nos va a ayudar a comunicarnos bien. 7, ¿no dije el D? Sí, lo dije, mi hermana. El 7 o F, permitirá la posibilidad de tener experiencias cristianas dentro de la familia. ¿Y cuáles son las experiencias cristianas? Vamos a decirlas. Practicar ¿el qué? El perdón, la gracia, el poder, la fe, el amor que viene de Dios. Esas experiencias cristianas las vamos a ir practicando y vamos a aprender lo que dice la palabra. Amén. Entonces, ¿tiene beneficios o no tiene beneficios? ¿Estamos retados a hacerlo? Siquiera una vez a la semana empiece. Yo no le estoy pidiendo más, empiece una vez. Y eso se va a convertir en tanta bendición que ellos van a anhelar ese momento especial con nuestro Dios. Y nosotros también lo vamos a anhelar. Porque eso es el deseo del corazón del Señor. Amén. Vamos a colocarnos de pies en esta mañana. Y vamos a poner esto en las manos del Señor. Estoy muy contenta de ver a tantas familias. Ayer tuvimos una actividad con las parejas y qué lindo, vimos 20 parejas y como 6 hermanos y su pareja, pero 20 parejas. Eran 40 personas que estaban recibiendo una impartición especial de Dios y hoy estamos muchos en este lugar, recibiendo lo que el Señor quiere. Y vamos a decir, Señor, yo voy a obedecer a tu palabra. Yo voy a hacer lo que ella nos está mandando. Porque cada casa se tiene que convertir en un templo. Cada padre en un sacerdote. Y cada mesa en un altar. Porque yo soy Bethesda. Y Bethesda es casa de restauración y misericordia. Y la restauración y la misericordia va a empezar ¿por quién? Por mí, por mi familia, para poder extenderla hacia allá. Hasta que yo no sea transformado, no voy a restaurar a nadie. Por eso nos hemos equivocado por tantos años, porque no hemos entendido que el primero que tiene que ser restaurado soy yo.